Cuenta una leyenda urbana que existe una sociedad secreta que estudia hechos paranormales, fenómenos inexplicables y sucesos sorprendentes. Esa sociedad ha sido llamada Oscura Sociedad. En la década del 50, en una casa en demolición en el barrio porteño de La Chacarita, se encontraron unos extraños manuscritos con relatos y sucesos desprovistos de cualquier lógica humana, y en la parte superior de cada hoja se encontraba un logo como un sello que rezaba con letras góticas: Oscura Sociedad. Una figura negra deambulando por el patio. Esto me sucedió cuando tenía unos 14 años. Me quedaba en la casa de mi abuela, mientras mis padres se encontraban trabajando todo el día. Era aproximadamente en el mes de noviembre, y en esas épocas el clima es normalmente frío y muy lluvioso. En esa ocasión estaba en la cocina de mi abuela, de cara al jardín trasero. Estaba lloviendo muy fuerte, pero ya estaba comenzando a detenerse lentamente. Eran aproximadamente las 5 de la tarde y estaba preparando algo de comer para ella. Miré por la ventana para ver si había dejado de llover, cuando la figura negra de un hombre alto pasó caminando. Parecía como si usara un impermeable que se estaba desgastando. No podía verle la cara en absoluto, era solo una figura negra. Asustado, corrí a contarle a mi abuela sobre lo que había visto. Me dijo que ella tiene tantas experiencias de lo mismo, que hasta le había puesto nombre de Henry. Yo era un poco miedoso, y al principio dudaba si volver, pero me armé de valor para seguir cocinando y regresé a la cocina. Esa noche me encontraba en la antigua habitación de mi tío, que estaba ubicada en el ático. Este estaba separado en dos partes. Un mini pasillo entre una habitación para un dormitorio y la otra era un cuarto, pero que no tenía la puerta. Esa noche la lluvia no se detuvo. Era una noche muy tormentosa, con los vientos fuertes y la lluvia intensa. Alrededor de las 10:30 comencé a escuchar pasos en las escaleras. Pensaba que era mi abuela vigilándome. Le pregunté si es que todo estaba bien, pero no hubo respuestas. En ese momento giré mi cabeza en dirección a la entrada, y ahí estaba esa misma figura negra que había visto pasar por el patio esa tarde. Grité como nunca lo hice y luego desapareció repentinamente, pero todavía podía escuchar sus pasos bajando las escaleras. Mi abuela entró en la habitación un poco después y pude calmarme luego. Por suerte no pasó nada más esa noche. Yo tenía un amigo que vivía en esa misma calle, a unas 2 casas de la de mi abuela. Le pregunté si había experimentado algo así en alguna ocasión. Él me dijo que en los días de lluvia se puede ver a este ser deambulando por los patios de esa cuadra. Ya no volví a pasar otra noche en la casa de mi abuela, y cada vez que voy en los días de lluvia tengo un poco de temor de volver a encontrarme con este ser. Un extraño parado en el bosque. Esto me sucedió cuando tenía unos 15 años. Estaba jugando con unos amigos en una cancha de baloncesto que estaba ubicada en un parque. La cancha estaba un poco lejos de mi casa. Mientras jugaba, vi a la distancia que se venían nubes negras y con relámpagos. Por lo general, era bastante bueno para saber diferenciar cuándo venía una tormenta y cuándo una pequeña lluvia. Esta era una gran lluvia y se acercaba rápidamente. Cuando el cielo sobre mí comenzó a oscurecerse, sabía que tenía que terminar el juego y ponerme en camino a casa lo más rápido. El sol se fue y el lugar se oscureció. El viento se levantó y supe que mi tiempo era limitado. En el camino a casa, el viento se volvió violento. Era una especie de viento que se siente como si fuera capaz de tumbarte.
Aunque eran alrededor de las 1 de la tarde, se había oscurecido tanto como si fuera de noche. Los relámpagos crujían con fuerza sobre mí. La peor parte de todo esto era que estaba preocupado de no poder llegar a casa antes y terminé empapado. Odiaba mucho esto. Detrás de mi casa era un gran área vallada con muchos árboles. Era un área boscosa y ligeramente pantanosa. Había estado allí antes y sabía que podía tomarlo para volver a mi casa más rápido si lo atravesaba. Había un camino que me llevaría a mi casa, donde podría trepar por encima de la cerca y entrar a mi patio trasero. Una vez allí, tuve que caminar a través de un poco de hierba alta para encontrar el camino a través del bosque. Había estado lo suficientemente oscuro antes de que entrara en el bosque, pero ahora era peor. Era muy difícil ver por dónde estaba. Estaba pasando el lugar todavía sin mojarme, y eso fue lo más importante para mí. Ya había estado antes en esa área boscosa y sabía cómo atravesarla, así que no estaba demasiado preocupado por eso. Estaba oscuro, pero pude divisar un claro delante de mí y supe al menos cuando llegué allí que podría orientarme un poco mejor. Los relámpagos me dieron una mejor vista de lo que me rodeaba y supe que estaba yendo por buen camino. De repente comencé a sentir las gotas de lluvia cayendo sobre mí. Maldije un poco y luego traté de acelerar el ritmo. Pensé que si tenía suerte podría llegar a la casa antes de que lloviera con más fuerza. Me apresuré y llegué al claro. Noté que no estaba demasiado lejos de donde tenía que ir para atravesar la cerca y entrar en mi patio. Cuando llegué allí, me di cuenta que había alguien. Era difícil distinguir quién era, pero definitivamente era alguien que estaba parado en el claro. Esto no era demasiado inusual, ya que muchos de los adolescentes del vecindario se quedaban allí para beber o fumar. Pero nadie debería estar haciendo eso en ese momento y con esa lluvia. Miré bien a la persona por unos momentos, solo por curiosidad. Quienquiera que fuera, era alto, era muy alto. Decidí no pasar por ese claro y llegar a mi casa por otro camino. En ese momento, un rayo iluminó toda el área y durante aproximadamente 1 segundo y medio pude ver al hombre. Era enorme y vestía un abrigo negro oscuro. Lo peor de todo era que sostenía lo que parecía ser un hacha en una de sus manos. Pero tan rápido como lo había visto, la luz se apagó y volvió a ser una silueta. Todavía podía verlo en la oscuridad y no se movía para nada en absoluto. Lo peor era que estaba bloqueando el único camino que tenía para regresar a mi casa. Reuniendo coraje, me di la vuelta y volví corriendo por donde llegué, olvidando totalmente mi miedo a mojarme, ya que mi miedo a un hombre enorme que llevaba un hacha era mucho peor. Comenzó a llover con fuerza. No miré hacia atrás para nada. Regresé al área donde estaba la cancha de baloncesto. Para mi suerte, ya estaba en un área más transitada y con algunas tiendas alrededor. Una vez que me alejé un poco más, miré hacia atrás y vi que el hombre me había seguido. Me siguió, pero no había superado la cerca del bosque. Me miró desde el otro lado mientras yo entraba a una tienda. Encontré un teléfono público y llamé a mis padres para que vinieran a buscarme. Les dije lo que vi, pero de camino a casa y pasando por el bosque, ya no había nadie. Nunca tuve información sobre quién pudo haber sido aquel hombre. Nunca más volví a esa área. Sea lo que sea que esté haciendo un tipo allí con un hacha en el medio del bosque y en una zona pantanosa, debe ser algo realmente aterrador. Un extraño caminando en la lluvia. Vivo en un pueblo pequeño con mi familia. Tenía 19 años y mi hermano tenía 13 cuando esto sucedió. Él estaba de vacaciones de primavera. Mis padres se habían ido a trabajar. Yo también tenía un trabajo, pero iría más tarde. Trabajaba un periodo de aproximadamente 4 horas. Al ir a trabajar, mi hermano estaría solo en la casa. De todos modos, no era gran cosa, ya que no era un niño tan pequeño. 1 hora antes de que fuera la hora de irme, eran alrededor de las 11 de la mañana cuando me desperté. Estaba lloviendo y había una tormenta muy fuerte. Incluso podría decirse que era una feroz tormenta. El viento era fuerte
El cielo estaba completamente negro, que parecía que se hubiera puesto de noche, y la lluvia golpeaba con fuerza. Yo era del tipo que no le gustaba levantarse mucho antes de ir al trabajo. Tenía que estar allí a las 12:30, así que me desperté a las 11. Me preparé café y luego fui a la sala para relajarme un rato. Estaba viendo la televisión y a la misma vez miraba la tormenta por la ventana, cuando algo me llamó la atención. Miré hacia afuera y había un tipo en la tormenta caminando por la calle. Era alto y estaba vestido de negro. Pero lo más extraño es que no tenía paraguas, ni siquiera un impermeable. Era raro. Pensé que tal vez estaba afuera y simplemente quedó atrapado en la tormenta, pero tampoco parecía tener prisa mientras caminaba por la calle. Miró nuestra casa. Parecía tener una forma de mirar extraña. Traté de no dejar que eso me molestara y continué viendo la televisión. 10 minutos más tarde sentí mucha curiosidad de lo que pasó. Miré por la ventana y me sorprendí al ver al hombre caminando alrededor de la cuadra, tal y como lo había hecho antes. Siguió mirando mi casa, girando la cabeza mientras caminaba. Esta vez estaba más preocupado que antes. Al principio, podría descartar el hecho de que caminaba sin impermeables o paraguas, porque pudo haber sido atrapado en la tormenta. Pero dar una caminata alrededor de la cuadra y que volviera a pasar por mi casa indicó que no tenía prisa de llegar a ninguna parte. Tenía que ir a trabajar, pero decidí que quería esperar un poco y ver si el hombre rodeaba la casa de nuevo. Tenía la esperanza de que no fuera algo más que un sujeto raro bajo la lluvia, que tal vez estaba observando cada una de las casas en el vecindario. Cuando de nuevo vuelve a pasar. Era la tercera vez y una vez más mirando nuestra casa. Esta vez me preocupé mucho. Realmente no estaba seguro de qué hacer en este caso. No pensé que el tipo hubiera hecho algo realmente malo o ilegal, así que no pude llamar a la policía. Pero tampoco me sentí seguro dejando a mi hermano de 13 años solo en la casa y con la remota posibilidad de que este hombre irrumpiera y quisiera entrar. No podía llevar a mi hermano a mi trabajo, así que tuve que pensar en algo más. El extraño otra vez se fue por su camino. Creí que estaba lo suficientemente paranoico, pero más allá de esto sentí que lo más acertado sería ver si podía dejar a mi hermano en la casa de algún amigo suyo. Le pregunté si tenía a alguien que lo dejara pasar el rato y me dijo que sí. Llamé a la casa de su amigo y dirigiéndome hacia mi trabajo, de paso lo dejé allí. Estando unas horas después en mi trabajo, todavía podía ver cómo llovía. Estaba aproximándome a las 4 horas cuando a eso de las 6 p.m. recibí una llamada. Era mi madre. Me llamó para decirme que alguien había irrumpido en nuestra casa. Me asusté y al mismo tiempo me sentí como un idiota por no haber llamado a la policía antes. No se robaron nada, cosa que fue muy extraña. Cuando les expliqué lo que pasó a mis padres, ellos me felicitaron por tomar una excelente decisión. Pero no quiero ni imaginarme lo que le hubiera sucedido a mi hermano, de no haber sido ese el caso. Un extraño sonido en la lluvia. Estaba pasando el fin de semana con mi tío en su rancho, ya que mis padres estaban renovando la nueva casa que acabamos de comprar. El sábado era mi segunda noche allí, y resultó ser durante una de las tormentas más grandes del año. Diría que había al menos 3 truenos por minuto, y estábamos en el corazón de la tormenta, porque el trueno ni siquiera tardaba un segundo en escucharse después del relámpago. Siempre disfruté escuchando las tormentas mientras estaba acostado en la cama, así que me quedé despierto un poco más tarde, viendo la televisión, simplemente disfrutando del ambiente. Después que terminó la película, apagué la televisión y traté de dormirme. Escuché un rayo desde afuera. Podría haber jurado que escuché algún tipo de golpe metálico proveniente del exterior a la misma vez. No le presté demasiada atención. 20 segundos después lo escucho de nuevo. Era un sonido de algo metálico
que vino desde afuera y que coincidía con el momento exacto en el que golpeaba el relámpago. No pretendía hacer del sonido como una historia de terror importante, así que por esa razón no quería molestar a mi tío al despertarlo por algo tan insignificante. Solo traté de olvidarlo. Me preguntaba qué podría ser eso que sonaba, y fue después de la tercera vez que lo escuché que finalmente me levanté de la cama y caminé hacia la ventana del dormitorio. El agua que caía sobre la ventana hacía que fuera más difícil ver lo que había en el campo oscuro, pero un destello de luz iluminó momentáneamente la propiedad. Igualmente, no pude ver nada. Sin embargo, una vez más el sonido de un metal se volvió a escuchar. Lo sentía cada vez más cerca. Ahora sonaba como si viniera desde la izquierda de la ventana. Tuve una idea descabellada que sabía que a mi tío no le gustaría si se enterara. Pero iba a abrir la ventana y salir afuera para comprobar de qué se trataba ese sonido. Desenganché la cerradura de la ventana e inmediatamente el viento y las gotas de lluvia entraron y empaparon un poco la habitación. Asomé la cabeza por fuera de la ventana y al mirar a la izquierda, en ese momento un rayo iluminó la propiedad una vez más. En ese momento pude ver a una persona vestida de negro agachada junto a la puerta exterior del sótano, con la mano levantada. Pude captar en esos breves segundos de dónde provenía ese sonido inquietante de metal. La persona estaba golpeando la cerradura de la puerta del sótano. Metí la cabeza y cerré la ventana en silencio, asegurándome de cerrarla. Tenía mucho pánico. Temía que me hubiera visto o escuchado. Volví a la cama y fingí estar dormido de espaldas a la ventana, cuando otro relámpago se estrelló una vez más. Pero esta vez no hubo ningún golpe metálico. Morí de miedo cuando me di cuenta de eso. Me quedé en la cama por unos minutos esperando a quien quiera que estuviera fuera desapareciera. Después de unos 3 relámpagos más, ya no lo acompañaba ningún sonido. Pensé que sería oportuno esta vez ir a decirle a mi tío lo que estaba ocurriendo. Cuando me di la vuelta y volví a mirar hacia la ventana, grité de terror. La figura de este extraño estaba de pie al otro lado del cristal mirándome. Grité tan fuerte como pude. Corrí directamente a la habitación de mi tío. Él salió con su rifle de caza, miró por mi ventana y luego recorrió toda su propiedad, pero no encontró a nadie. A la mañana siguiente pude ver mejor las marcas que había en la puerta del sótano. La cerradura estaba casi abierta, que quizás bastaban unos 3 golpes para abrirla. Mi tío estaba orgulloso de mí por haber detectado a este extraño. Afortunadamente, salí de allí ese mismo día. Mi tío no nos ha contado ningún incidente desde entonces, así que creo que ha estado bien. Estoy agradecido de haberme quedado despierto un poco más tarde esa noche viendo los relámpagos, porque quizás de no haber sido así, ese extraño habría entrado en la casa y posiblemente hubieran pasado cosas que ni me quiero imaginar. No trates de buscarlos, no trates de contactarlos. Cuando estés listo, ellos te encontrarán. Oscura Sociedad.